Bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estéis teniendo un día espectacular, llenito de energía positiva y cosas bonitas. Hoy, como ya habréis adivinado por el título, vamos a sumergirnos en el mundo del glamour, el amor y los regalos espectaculares, porque vamos a hablar de Atay Ulusoy y el regalazo que le hizo a Serine Isarcaya que literalmente dejó a todo el mundo boquiabierto. Prepárense porque esto promete. Antes de que nos lancemos de lleno a cotillear y maravillarnos con este detalle, os recuerdo que si os gusta el contenido de este canal, si os divierte pasar un ratito conmigo y enteraros de las últimas novedades del mundo del espectáculo, no os olvidéis de suscribiros. Activad la campanita para no perderos ni un solo vídeo y formad parte de esta preciosa comunidad que estamos construyendo juntos. Vamos a por ello. Bueno, a ver por dónde empezamos. A Atay Ulusoy y Serine Isarcaya, una de las parejas más queridas y mediáticas de Turquía, sin duda. Su romance, aunque ya finalizado, sigue generando titulares y despertando la curiosidad de sus fans. Y es que durante su relación nos regalaron momentos inolvidables, llenos de complicidad, sonrisas y por supuesto, gestos románticos que nos hacían suspirar a todos. Y es precisamente uno de esos gestos, un regalo en concreto, el que vamos a analizar hoy. Un regalo que no solo demostró el profundo amor que Atay sentía por Serine, sino que también dejó claro su exquisito gusto y su generosidad. Claro, la pregunta del millón es, ¿de qué regalo estamos hablando? Pues bien, agarraos fuerte porque esto os va a dejar sin aliento. No se trata de un ramo de flores cualquiera, ni de una joya discreta. No, no. A Atay Ulusoy le regaló a Serine Isarcaya, un impresionante caballo pura sangre. Sí, habéis oído bien, un caballo. Imaginaos la cara de Serine al recibir semejante sorpresa. A ver, contextualicemos un poco. Serine Isarcaya siempre ha sido una apasionada de los caballos. Desde pequeña le ha encantado montar, disfrutar de la naturaleza y sentir la conexión especial que se crea con estos animales majestuosos. Era un secreto a voces su amor por los equinos, algo que Atay conocía muy bien. Y obviamente aprovechó esta información para sorprenderla de la manera más espectacular posible. El caballo en cuestión, según se filtró en su momento a la prensa turca, era un ejemplar de pura raza árabe, de una belleza y elegancia indescriptibles. Un animal con un pedigrí impresionante, un linaje de campeones y una salud de hierro. Vamos, una auténtica joya que requería de una inversión considerable. Se habló de cifras astronómicas, de cientos de miles de euros, lo que dejaba claro que Atay no había escatimado en gastos para hacer feliz a su amada. Pero más allá del valor económico del regalo, lo que realmente impactó a todos fue el significado que entrañaba. Un caballo no es solo un animal, es un compañero, un confidente, un amigo leal. Regalar un caballo implica un compromiso, una responsabilidad, un cuidado constante. Era una manera de decirle a Serine, te conozco, sé lo que amas, y quiero compartir contigo esta pasión. Era una declaración de amor en toda regla, un gesto que trascendía lo material y llegaba directo al corazón. Por supuesto, la noticia del regalo corrió como la pólvora en las redes sociales y en los medios de comunicación. Los fans de la pareja se volvieron locos, inundando internet con mensajes de felicitación y admiración. Se crearon hashtags, se compartieron fotos y vídeos del caballo, y se especuló sobre el nombre que Serine le habría puesto. Era el tema de conversación del momento, el regalo que todas soñábamos con recibir. Algunos, obviamente, criticaron el despilfarro y la ostentación del regalo, argumentando que era una muestra innecesaria de riqueza. Pero la gran mayoría aplaudió el gesto, destacando la generosidad y el romanticismo de Atay. Al fin y al cabo, ¿quién no sueña con recibir un regalo que demuestre que la persona que te ama te conoce a la perfección y está dispuesta a hacer cualquier cosa por verte feliz? ¿Pero qué pasó después con el caballo? Pues bien, según se sabe, Serine se dedicó a cuidarlo y entrenarlo, disfrutando de su compañía y compartiendo momentos especiales con él. Se la vio en varias ocasiones montando a caballo en las afueras de Estambul, luciendo radiante y feliz. Era evidente que el regalo de Atay había sido un acierto total, un detalle que había llenado su corazón de alegría. Claro, como os comentaba al principio, la relación entre Atay y Serine llegó a su fin. Pero aunque el amor romántico no prosperó, el recuerdo de este regalo espectacular sigue vivo en la memoria de sus fans. Es un ejemplo de cómo un gesto, por extravagante que pueda parecer, puede convertirse en un símbolo de amor, generosidad y conexión profunda.
Y es que en el fondo, lo que todos buscamos en una relación es sentirnos comprendidos, amados y valorados. Y Aatay Ulusoy con este regalo, demostró que entendía a Serine Isarkaya a la perfección, que conocía sus pasiones y que estaba dispuesto a hacer todo lo posible por verla sonreír. Un gesto que sin duda, quedará grabado para siempre en la historia del corazón turco. Es cierto que no todos podemos regalar un caballo pura sangre, pero sí podemos aprender de este ejemplo y esforzarnos por conocer a fondo a las personas que amamos. Podemos prestar atención a sus gustos, a sus sueños, a sus necesidades, y buscar maneras de sorprenderlas con detalles que demuestren que nos importan de verdad. No se trata de gastar mucho dinero, sino de ponerle corazón y creatividad a nuestros regalos. Un libro que sabemos que le encantará, una cena preparada con amor, una carta escrita a mano. A veces, los detalles más sencillos son los que más valen. Y hablando de regalos, ¿a quién no le gusta recibir un regalito de vez en cuando? Pues bien, tengo una propuesta para vosotros. En los comentarios de este vídeo contadme cuál ha sido el regalo más especial que habéis recibido en vuestra vida. No tiene que ser algo caro o lujoso, sino algo que os haya emocionado de verdad, algo que os haya llegado al alma. Me encantaría leer vuestras historias y compartir un poquito de esa magia que transmiten los regalos hechos con amor. Y ahora, para ir terminando, vamos a recapitular un poquito. Hoy hemos hablado del impresionante regalo que Aatay Ulusoy le hizo a Serine Isarkaya, un caballo pura sangre que dejó a todos boquiabiertos. Hemos analizado el significado de este gesto, la generosidad que demostró Aatay y el impacto que tuvo en la relación de la pareja. Y hemos reflexionado sobre la importancia de conocer a las personas que amamos y de buscar maneras de sorprenderlas con detalles que demuestren nuestro cariño. Espero que este vídeo os haya gustado, que os haya entretenido y que os haya inspirado a ser más detallistas y generosos con vuestras personas queridas. Gracias por pasar este ratito conmigo, por vuestros comentarios, por vuestro apoyo y por formar parte de esta maravillosa comunidad. Antes de despedirme os recuerdo que me ayudáis muchísimo si le dais like a este vídeo, si lo compartís con vuestros amigos y familiares, y si os suscribís al canal para no perderos ninguna de mis próximas aventuras. Vamos a seguir creciendo juntos y allenando este espacio de energía positiva y buen rollo. Y no olvidéis dejarme vuestros comentarios contándome cuál ha sido el regalo más especial que habéis recibido. Estoy deseando leer vuestras historias. Os mando un beso enorme, un abrazo apretado y muchísima buena vibra. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Ahora vamos a profundizar un poco más en esta historia que nos tiene a todas con el corazón a mil. Porque a ver, no nos vamos a engañar, un caballo pura sangre no es como comprarse un helado. Hay mucho más detrás de este gesto, tanto a nivel práctico como emocional. Primero hablemos del animal en sí. Un caballo pura sangre árabe como el que supuestamente recibió Serine, es una raza reconocida por su belleza, inteligencia y resistencia. Son caballos con una larga historia, criados durante siglos en el desierto y adaptados a condiciones extremas. Poseen una elegancia natural, con un pelaje brillante, una cabeza refinada y una cola de seda. Son, en pocas palabras, unos verdaderos reyes y reinas del reino animal. Pero tener un caballo de estas características no es solo cuestión de admirarlo. Requiere de unos cuidados muy específicos. Necesitan un establo adecuado con espacio suficiente para moverse y descansar. Necesitan una alimentación equilibrada, con heno de calidad, cereales y suplementos vitamínicos. Necesitan cuidados veterinarios regulares, con revisiones, vacunas y desparasitaciones. Y por supuesto, necesitan ejercicio diario con paseos, entrenamientos y sesiones de monta. Todo esto implica una inversión de tiempo y dinero considerable. No solo el precio inicial del caballo es elevado, sino que mantenerlo en buenas condiciones supone un gasto continuo. Hay que pagar al veterinario, al herrero, al entrenador y al personal del establo. Por lo tanto, el regalo de Aatay no fue solo un acto de amor romántico, sino también una muestra de apoyo a la pasión de Serine. Le estaba diciendo, confío en ti, sé que eres capaz de cuidar de este animal y estoy dispuesto a ayudarte en lo que necesites. Era una manera de compartir su vida y sus recursos con ella, de construir un futuro juntos basado en el respeto y la admiración mutua. Además, el hecho de que eligiera un caballo pura sangre árabe tenía un significado simbólico. Esta raza es conocida por su nobleza, lealtad y valentía.
Son animales que establecen vínculos muy fuertes con sus jinetes y que les ofrecen su confianza y su apoyo incondicional. Al regalarle un caballo de estas características, Aatai le estaba diciendo a Serinei: quiero ser tu compañero, tu amigo, tu confidente. Quiero estar a tu lado en los buenos y en los malos momentos. Pero claro, como en todas las historias de amor, no todo fue un camino de rosas. La relación entre Aatai y Serinei estuvo marcada por la intensidad, la pasión y también por las dificultades. Ambos eran jóvenes, famosos y exitosos, con agendas muy apretadas y compromisos profesionales constantes. Conciliar sus carreras con su vida personal no siempre fue fácil. Los rumores de crisis eran constantes. Se les veía discutir en público, se les acusaba de infidelidades, se especulaba sobre sus planes de futuro. La presión mediática era asfixiante y cada uno de sus movimientos era analizado al milímetro. Era difícil mantener la privacidad y la intimidad en medio de tanto ruido. Y lamentablemente la relación terminó llegando a su fin. No se conocen los motivos exactos de la ruptura, pero se rumorea que fue una combinación de factores: la distancia, los celos, las diferencias de carácter y la imposibilidad de conciliar sus vidas. Fue una separación dolorosa para ambos y también para sus fans, que habían depositado muchas esperanzas en su relación. Pero a pesar de la ruptura, el recuerdo del caballo pura sangre sigue siendo un símbolo del amor que un día se profesaron. Es un ejemplo de cómo un gesto, por extravagante que pueda parecer, puede trascender lo material y convertirse en una expresión de sentimientos profundos. Y es que al final, lo que realmente importa en una relación no son los regalos caros, sino la conexión emocional, la comunicación honesta, el respeto mutuo y la capacidad de apoyarse el uno al otro. Los detalles materiales pueden ser bonitos, pero no son suficientes para construir una relación sólida y duradera. Lo que sí podemos aprender de la historia de Aatai y Serinei es la importancia de conocer a fondo a la persona que amamos. De saber cuáles son sus pasiones, sus sueños, sus miedos y sus necesidades. De prestar atención a sus gustos y de buscar maneras de sorprenderla con detalles que demuestren que nos importan de verdad. Un regalo no tiene que ser necesariamente caro o lujoso. Puede ser algo sencillo pero significativo. Una nota escrita a mano, una flor silvestre, una canción dedicada, un abrazo sincero. A veces los pequeños gestos son los que más valen. Lo importante es que el regalo sea una expresión de nuestro amor y nuestro cariño. Que demuestre que hemos pensado en la otra persona, que la conocemos y que queremos hacerla feliz. Que sea un detalle que le llegue al corazón y que le recuerde lo mucho que la queremos. Y ahora, volviendo al tema de los regalos, quiero compartir con vosotros algunas ideas para sorprender a vuestras personas queridas. No se trata de gastar mucho dinero, sino de ponerle imaginación y creatividad. *****, un álbum de fotos personalizado ****, reúne vuestras mejores fotos juntos y crea un álbum con mensajes y recuerdos especiales. Un vale para una experiencia regala una entrada para un concierto, una obra de teatro, un spa o una actividad que le guste a la otra persona. Una cesta de productos gourmet prepara una cesta con sus comidas y bebidas favoritas. Un libro dedicado elige un libro que sepas que le encantará y escribe una dedicatoria personalizada. Un objeto hecho a mano si eres creativo, puedes hacer un regalo con tus propias manos, como una bufanda tejida, un cuadro pintado o una joya artesanal. Una carta de amor expresa tus sentimientos en una carta sincera y emotiva. Un día de relax organiza un día especial para la otra persona, con actividades que la relajen y la hagan feliz. Un viaje sorpresa si tienes presupuesto, puedes regalar un viaje a un destino que siempre haya querido visitar. Y por último, quiero recordaros que el mejor regalo que podemos ofrecer a las personas que amamos es nuestro tiempo, nuestra atención y nuestro cariño. Escucharlas, apoyarlas, comprenderlas y hacerlas sentir valoradas. Eso es lo que realmente importa. Así que preciosidades, a ponerle corazón a vuestros regalos. Y no olvidéis compartir vuestras historias en los comentarios. Estoy deseando leerlas. Os mando un beso enorme, un abrazo apretado y muchísima buena vibra. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.